Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última conferencia, a este ciclo de conferencias de este 29 de septiembre. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl González Bustamante, de nuestro jefe de división, nuestro Fausto Razo, pues le damos la más cordial bienvenida a la maestra Viridiana Pineda Zúñiga, que vamos a tener el gusto que nos imparta la conferencia El acceso a la información y las comunidades indígenas. El derecho humano al acceso a la información pública, de manera general, comprende la facultad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información por parte de los órganos y funcionarios públicos. El derecho fundamental, reconocido y garantizado en nuestro país por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales, que pueden ser ejercidos por cualquier persona sin importar su condición, origen o sexo. Desafortunadamente, también es uno de los derechos que hemos tenido más problemáticas. Hemos tenido más problemáticas al enfrentar al momento de hacerlo efectivo. Pues en la práctica pueden observarse diversas problemáticas, entre ellas que se han convertido en un derecho ejercido muchas veces solo por cuestiones de fines políticos, que sectores como las comunidades étnicas han sido olvidadas al momento de legislar en la materia, por lo que se les ha permitido el ejercicio pleno, no se les ha permitido pues el ejercicio pleno del mismo. Bajo estas líneas de análisis es que se va a impartir la siguiente conferencia, con el propósito de fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas en las problemáticas prioritarias que hoy enfrentan el ejercicio de este derecho, específicamente pues de los que hoy en día son víctimas las personas de origen étnico. Antes de iniciar la conferencia, permítanme leer una breve síntesis curricular de la maestra Pineda Zúñiga. Es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, cuenta con diversos estudios en materia de Derecho Internacional Público, acceso a la información pública, protección de datos personales, ética pública y género. Capacitadora certificada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y por Fortin certificados. Se ha desempeñado como secretaria general de la firma Juris Kaiser Sociedad Civil, enlace de proyectos en la Secretaría de la Defensa Nacional y la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Asistente de asesor de magistrada del Tribunal Federal del Distrito Federal, asistente de dirección en la empresa Casa Publicidad y Asociados, jefa de unidad de normatividad en la Oficina de Información Pública y responsable de capacitación en la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. Y actualmente se desempeña como encargada del área de recursos de revisión en la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, es miembro activo de Amnistía Internacional, sección mexicana, en donde también se ha desempeñado como asistente de activismo. Pues sin más preámbulos, los dejo con la maestra Pineda Zúñiga. Maestra, por favor. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Gracias. Primero que nada quisiera agradecer esta oportunidad a nuestro señor director, al jefe de división de la Universidad Abierta y al maestro Montelongo por esta oportunidad de presentar un tema que muchas veces es poco comprendido, poco estudiado, pero que de verdad es muy importante y que le causa mucho beneficio en la preparación de nuestros alumnos. El día de hoy les voy a presentar una pequeña ponencia de acceso a la información y las comunidades indígenas, comunidades étnicas. Voy a hacer una exposición muy breve y posteriormente, por supuesto, que daremos paso a una sección de preguntas y respuestas para que les pueda ayudar a profundizar el tema. Bien, para iniciar este estudio del día de hoy, primero que nada tenemos que hacer una comprensión o tenemos que analizar cuál es la diferencia entre 13 figuras que se suelen
confundir mucho en el ejercicio día a día. El primero es transparencia, que la transparencia implica una política pública a través de la cual los gobiernos de forma proactiva abren su información al escrutinio público. Es decir, esta información que los sujetos obligados, todos los entes públicos, todas las secretarías, organismos que se encuentran en las entidades, se le denominan sujetos obligados en las normativas de transparencia, y por lo tanto estos sujetos obligados van a tener cada 3 meses que actualizar información que saben que ya es de interés común. Entre ellas, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuántas personas están adscritas a la Secretaría? ¿Cuánto ganan estas personas? ¿Cuáles son las funciones de estas personas? Esa información se actualiza cada 3 meses y la van a encontrar en una sección en todos los portales que se denomina portal de transparencia. La segunda figura que tenemos es el acceso a la información. El acceso a la información implica un reconocimiento de un instrumento legal para que las personas soliciten información de la actividad de los entes estatales a los gobernantes. Que básicamente, ¿qué es esto? Es el mecanismo por el cual cualquier persona puede tomar una solicitud, ingresar una solicitud y pedirle al sujeto obligado, a cualquier secretaría, organismo público, diciéndole qué es lo que estás haciendo con determinada situación. Un ejemplo, todos tenemos interés de saber qué está pasando con el dinero o cuántos edificios se derrumbaron en el sismo del 17 de septiembre de 2017. Entonces, del 17 y 19 de septiembre, los dos. Ingresan a la solicitud y el sujeto obligado tendrá la obligación de efectivamente decir cuántos edificios se derrumbaron, ¿sí? Pero esto ya va enfocado más a acciones o cuestiones que están pasando en la ciudadanía. Perdón, regresando nada más, una característica que tiene el acceso a la información es que tiene una correlación directa con la protección de datos personales, es decir, todos los datos personales que puedan estar en posesión de los sujetos obligados tendrán que estar protegidos por los mismos. Y aquí es algo que se llama la protección de datos personales. Y por último, la figura de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades hacia la ciudadanía que está basada en 2 nociones básicas. La primera es el saber cuáles fueron las decisiones que hicieron con el gasto público y cómo hicieron las acciones. Y la segunda es la capacidad de que tenemos de sancionar a un servidor público si no cumplió con estas atribuciones que están designadas. Ejemplo de esto, la fiscalización, las auditorías. Eso es rendición de cuentas, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos un poco más claro estas 3 figuras que solemos confundir en el ejercicio del día a día. Pero entonces entremos ya al análisis del acceso a la información como derecho fundamental. El acceso a la información se encuentra reconocido y garantizado, que es uno de los pocos que tenemos plenamente garantizados en la Constitución, en el artículo 6º, párrafo 2 y 3º, inciso A. Así también tenemos diversos instrumentos internacionales que nos reconocen este derecho fundamental. Entre ellos tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Pero ¿qué podemos resaltar o cuáles son los puntos relevantes que podemos encontrar en el artículo 6º constitucional que nos genera y nos garantiza este derecho a la información? Primero que nada, tenemos que toda persona tiene libre acceso a la información oportuna y plural. Para esto también tenemos que aclarar que cuando se refiere a toda persona, es literalmente toda persona, a diferencia de algunos artículos o algunos derechos que nos dice que están restringidos a los mexicanos. Aquí es cualquier persona, no necesita ser mexicana o mexicano, ¿sí? El segundo punto relevante es que el Estado garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Este es un punto muy relevante. Tuvimos una reforma en tecnologías
Y esta información, esta sección se va a también tomar más adelante, pero básicamente está enfocado más a la reforma de tecnología, ¿sí? El tercer punto es para el ejercicio del derecho de información. La federación y las entidades federativas se van a regir de conformidad a los siguientes principios. El primero es que toda la información en posesión de una autoridad, organismo, órgano público o incluso sindicatos y personas físicas que ejerzan un recurso público podrán ser cuestionadas o podrán ser sujetos obligados al acceso a la información. ¿Por qué? Porque tienen una correlación directa con el presupuesto y gasto público de quienes somos quienes proporcionamos el recurso, toda la ciudadanía. Por lo tanto, pueden ser cuestionados. La segunda fracción nos indica que la información que se refiere a la vida privada y datos personales será protegida en los términos que se fijen sus propias leyes. Es cuando les decía que tiene una correlación directa con la protección de datos personales. Otro de los puntos que nos señala el artículo 6 es que toda persona sin necesidad de acreditar algún interés o de identificarse tendrá que tener acceso. Aparte de que cualquier persona tiene acceso a la información, aquí hay una prerrogativa más. No necesitamos decir, yo, Viridiana, quiero saber esta información para esto. No, simplemente quiero saber la información. No te importa mi nombre, no te importa mi sexo, no te importa si yo tengo una identificación, y no tengo que decirte para qué es. Simplemente dame la información. ¿Sí? Se establecen también mecanismos de acceso a la información, los procedimientos de revisión expeditos que tendrán algunos organismos. Es decir, se le pone el medio de impugnación. Si ustedes no están satisfechos con la respuesta que les dieron, entonces tienen un mecanismo de impugnación, el recurso de revisión, que para mí son lo más hermoso. Después nos dicen que los sujetos obligados tendrán un órgano que garantice, un órgano autónomo que nos van a tener especializado para la revisión. Esto lo vamos a ver en otra de las fracciones, pero básicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Vamos a tener un organismo que va a verificar que efectivamente la información que fue proporcionada sea real y certera. Estos institutos serán a nivel federal el INAI y a nivel local el InfoDF, ahora denominado InfoCDMX. ¿Sí? Tenemos de la fracción sexta, nos indican que habrá leyes que determinarán el ejercicio del derecho a la información, lo vamos a ver más adelante. Nos señala algo muy importante: la inobservancia de las disposiciones van a tener sanción y hay sanciones pecuniarias. Estas sanciones pecuniarias se les implican a los servidores públicos, no a los sujetos obligados, no a las secretarías, no al Instituto de Infraestructura, no, al sujeto obligado lo que le llegará será una sanción pública, es decir, lo van a publicar en un periódico, pero la sanción de incumplimiento les lo van a cobrar al servidor público, y eso es muy bueno para el ejercicio de la ética pública. ¿Sí? Tenemos principios básicos con los cuales se rige la transparencia. ¿Cuáles son? Certeza. ¿Qué quiere decir el principio de certeza? Que tiene que dar la información que se proporcione, tiene que darle seguridad al solicitante o a la solicitante que efectivamente es real, que de verdad nos va a servir esta información. Legalidad. La información tiene que estar encuadrada en un marco jurídico. No se pueden hacer acciones si no está en un marco jurídico. Independencia, no está sometido a ningún otro derecho, no está sometido a ningún pago, nada. Simplemente, si te pide la información, se proporciona. Imparcialidad. Este es un punto muy importante. La imparcialidad debe de ser, acá va a ir muy correlacionada con la objetividad. No debe ir inclinado hacia ni a la protección del sujeto obligado o a la protección del ente público, ni deberá de proporcionar mayor información o muy cargado hacia el beneficio del solicitante. Debe de ir imparcial, no debe de tener ninguna prerrogativa hacia ningún lado. ¿Sí? Eficacia, que la información sea útil, tan simple. No tiene que ser útil, que lo que yo lea realmente debe de servirme para algo.
Objetividad, les decía, tiene que ser objetiva, no tiene que tener alguna prerrogativa ni ningún interés político, tiene que estar establecido tal cual es la información, tal cual se entrega, nada de que preocuparnos más por el solicitante, ni nada más o más por el sujeto obligado. ¿Sí? Profesionalismo deberá de cubrir los estándares de profesionalidad. ¿A qué vamos por profesionalidad? Debe estar hecho en un escrito público, debe de estar de cumplir las reglas normativas y las reglas de escritura básica, ortografía, debe ser un empleado profesional. Como bien se enseña, a lo mejor parece un pleonasmo, pero es básicamente lo que tenemos que proporcionar. Transparencia. El tema de transparencia como tal, que sea muy claro, que sea muy preciso, que cuando el solicitante o la solicitante lo lea de verdad lo entienda, sepa a qué se está refiriendo. Como cuando ponen un doctor nos enseña una radiografía, que veamos las vértebras, eso es lo que tenemos que tener en un documento cuando nos entregan en transparencia. Y máxima publicidad, ¿a qué se refiere? La máxima publicidad, que es el principio que va a regir toda la interpretación del acceso a la información, es: si ustedes requieren información de este sismo, de cómo se dio a cabo el derrumbe de los edificios, pero ustedes no me dicen el término derrumbe, sino ustedes me dicen el término ¿cuántos edificios se cayeron? Para el sujeto obligado, en el tecnicismo, va a ser, no se cayó ninguno, se derrumbaron, porque caer es otra acción. Pero entonces, ¿qué deberá hacer el sujeto obligado? Máxima publicidad, interpretación. Por lo tanto, el solicitante lo que quiere saber es esto, y tendrá que tener toda la información relevante referente al tema requerido. ¿Sí? ¿Por qué es importante mencionar cuáles son los principios que rigen la transparencia? Bueno, porque las leyes reglamentarias que nos hicieron la mención en el texto constitucional van a tener que regirse a través de estos principios para la normatividad y regular cada acción. ¿Cuáles son las legislaciones aplicables al ámbito federal? En el ámbito federal tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tenemos un reglamento de la Ley Federal y tenemos lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información. Mientras que para el ámbito local, porque sí nos interesa el ámbito federal, pero vamos a enfocar un poco más a la Ciudad de México, que es en donde ustedes podrán a lo mejor ejercer de manera directa el acceso a la información. Tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y lineamientos de gestión de solicitudes de información, de información pública y datos personales de la Ciudad de México. Como podrán darse cuenta, estamos señalando con un color distinto lo que es la Ley General, y ustedes me preguntarán, primero que nada, maestra, ¿existen dos, la Ley General y la Ley Federal? Efectivamente, la Ley General da prerrogativas, da principios generales de aplicación para ambos ámbitos de aplicación, tanto el local como el federal. El federal ya va a poner como, la ley federal ya va a poner como normativas específicas de conformidad a lo que tenga la característica federal. Mientras que la normativa local, que es la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, va a darnos artículos precisos en los que se considere la situación de la Ciudad de México, entre ellos la presencia de los grupos originarios y los pueblos y barrios. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo funciona el acceso a la información? En la realidad. Porque lo que dicen las normativas a veces es un poco más bonito, pero en la realidad es: el artículo 996 nos dice, las personas podrán ejercer su derecho de acceso a la información a través de tres oportunidades. La manera verbal, ya sea presencial en la unidad de transparencia o vía telefónica. 2. Mediante escrito libre. Puede ser presentado en las oficinas del sujeto obligado, por correo electrónico, o tenemos incluso la opción de un fax y un correo postal o telégrafo. Vamos a hacer las críticas correspondientes. Y después tenemos la tercera opción, que es a través de sistemas electrónicos habilitados específicamente para acceso a la información.
¿Cuáles son estas? En el ámbito federal tenemos la plataforma nacional y en el ámbito local el sistema Incomex. ¿Sí? ¿Cuáles son los plazos de atención de la solicitud? Bueno, existe un término que es prevención, es decir, ustedes ingresan una solicitud, pero yo como sujeto obligado cuando la leo no entiendo qué me están preguntando, y no es porque ustedes sean malos al preguntar o yo sea muy tonta, no, sino que más bien pueden darse varias interpretaciones o la solicitud no es muy clara. Por lo tanto, que se le llama prevención. ¿Qué se hace en esta prevención? Yo, sujeto obligado, mando un oficio diciéndole, ¿me puedes aclarar qué es lo que quieres? A lo mejor ustedes, poníamos el ejemplo de los edificios que se cayeron, ¿no? Cuando tú dices el término se cayeron en la ciudad o cuántos edificios se cayeron por el motivo del sismo. Bueno, aquí yo preguntaré, ¿en dónde? ¿En la Ciudad de México o en la República? O, quiero saber cuántos edificios se van a remodelar. ¿Por qué? ¿Por el motivo del sismo o porque consideramos que es necesario la remodelación del edificio? Entonces, esto se le llama prevención. Ustedes tendrán 10 días para aclararme qué es o cuál era la pregunta que querían. Hay otra figura. Para esto tenemos 3 días. Para la prevención tenemos 3 días. En 3 días yo tengo que darle respuesta. Para una orientación, ustedes me dicen, ustedes pueden decir, Secretaría de Obras, quiero que me digas cuántos edificios se vieron afectados por el sismo. Bueno, pues en esos 3 días yo les voy a decir, yo no soy la autoridad competente, porque quien debe de saber cuántos edificios se vieron afectados fue el Instituto de Seguridad para las Construcciones y Protección Civil. Entonces yo tendré 3 días para mandarlos, canalizarlos, yo ya los tengo que enviar a ese sujeto obligado y ellos tendrán que darle respuesta. También tenemos 3 días. Para la respuesta, si la información sí me corresponde a mí, yo tengo 9 días para entregar. Existe otro término que es ampliación de plazo, es decir, si la información que me está requiriendo es muy compleja o es mucha información que se tiene que compilar, tendré 9 días para decirle, dame otros 9 días por favor para que yo le entregue mi información. Dice ampliación de plazo. Por lo tanto, la respuesta final deberá ser proporcionada en 18 días. 18 días, no puede pasar más de esos días, y son 18 días hábiles. ¿Sí? Me preguntarán, bueno, maestra, pero ¿esto qué tiene que ver con las comunidades étnicas? Bueno, vamos a hacer primero un rápido esbozo de lo que es la comunidad étnica y después ya vamos a adentrarnos como tal en su conexión. Una comunidad étnica, pueblo originario o pueblos indígenas, que son los términos que usualmente se mencionan, usualmente las personas le llaman pueblos indígenas. El término correcto debería ser comunidades étnicas, pero no importa. Está especificado en el artículo 2 constitucional de nuestra Constitución Federal y nos señala que la nación mexicana es única e indivisible y nos señala que la composición es de integrantes de un pueblo indígena son aquellas personas que formen una unidad social, económica, cultural, asentadas en un territorio y reconocidas como autoridades de usos y costumbres, es decir, la autodeterminación. Y hay un elemento muy importante en el artículo 2 constitucional, que es la conciencia de identidad de que surgieron estas comunidades son descendientes de las comunidades que estaban establecidas y asentadas en los territorios de la República Mexicana antes de la colonización. Es el elemento más importante, la conciencia de su identidad originaria. ¿Sí? También tenemos estipulado las comunidades étnicas y los pueblos originarios en el artículo 58 de la Constitución que recientemente entró en vigor el 17 de septiembre de la Ciudad de México. ¿Y por qué lo señalo? Porque vamos a enfocar más el ejemplo que voy a dar ahorita a la Ciudad de México. En el artículo 58 nos reconocen la composición pluricultural, plurilingüe, pluriétnica de la Ciudad de México. Y esta Constitución también reconoce que al tener un origen
previo a la colonización es lo que les da la identidad como grupos étnicos, ¿sí? Nuevamente nos señalan que están asentados en el territorio de la Ciudad de México, que esto es algo que muchas veces pasa. Muchas personas tenemos la idea de que por estar en la Ciudad de México ya no existen comunidades étnicas, lo cual es un error. Tenemos bastantes asentamientos de grupos originarios en la extensión de la Ciudad de México, ¿sí? Tenemos también que en el artículo 2 constitucional nos señala que se reconocerá la autoadscripción de los pueblos y barrios, perdón, del 58 es constitucional, nos reconoce la autoadscripción de los pueblos y barrios originarios residentes y de sus integrantes, y que volvemos a lo mismo, la conciencia de su identidad colectiva e individual deberá ser criterio fundamental. Ya lo comentábamos, lo más importante es que ellos tengan conciencia de que son miembros de una comunidad étnica. ¿Y por qué es importante que sepan y que tengan conciencia de que son miembros de una comunidad étnica? Porque ellos también se rigen por principios básicos, que son el pluralismo jurídico, es decir, tienen que convivir con el derecho consuetudinario y el derecho positivizado. La consuetudinariedad, por obvias razones, es la costumbre, se transmite todas sus normativas y todos sus ejercicios judiciales, legislativos a través de la costumbre. El colectivismo. Es importante señalar que para un grupo étnico, una comunidad étnica, todos los derechos y prerrogativas que rijan a uno de los miembros tendrán que regir a todos, porque ellos sí consideran una unidad, una uniformidad, ¿sí? Tenemos el de autoadscripción y el de libre determinación. Autoadscripción es que se determinan y se apeguen a sus normativas internas, a su derecho consuetudinario, mientras que la libre determinación y autonomía, ¿qué implica? Bueno, implica que ellos tienen una forma interna de convivencia, organización social, económica y política. Se darán cuenta que tenemos ahorita resaltadas ciertas palabras en color distinto. Vamos a señalar ahorita por qué. Aplican sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, pero ojo, tienen que respetarse las garantías y los derechos humanos. Ok, ustedes tienen como comunidad étnica, o tenemos como comunidad étnica reconocidos nuestros derechos de determinación, pero en el texto constitucional, al que nos hace mención, tenemos el reconocimiento del acceso a la información. Quiere decir que también tenemos que reconocer y aplicar este derecho tanto al interior como al exterior de la comunidad étnica, ¿sí? Otra de las cosas que implica la libre determinación es que pueden elegir de conformidad a sus normas y procedimientos las prácticas en las que van a llevar a cabo sus autoridades y representantes el ejercicio de las propio del derecho interno, ¿sí? Ok, ellos reconocen el derecho positivo, pero ¿cómo los reconoce el derecho positivo a ellos? Bueno, en diversos artículos de la Ley General y de la Ley Federal, como lo vamos a ir viendo, solo se da cuenta, si se pueden dar cuenta, solo se les reconoce a través de traducción a lenguas indígenas, ¿sí? Se menciona únicamente que toda la información que tengan los sujetos obligados o las personas físicas tendrán que tener la información en una traducción en lengua indígena, es decir, ajustes razonables, ¿sí? Son lo que nosotros le denominamos. También en la ley local, si se pueden dar cuenta, la única forma en la que les son incorporados a las comunidades étnicas es a través de las traducciones de la información. Pero ese no es verdaderamente el único problema o las problemáticas que presenta el acceso a la información cuando son comunidades étnicas. ¿Cuáles son estas problemáticas en el acceso a la información? Bueno, en general, haciendo una pausa, antes de entrar al tema de las comunidades étnicas, tenemos la problemática general. En primera, el desconocimiento del acceso a la información como derecho. No se conoce, no se sabe que tenemos la oportunidad de ejercer este acceso y por lo tanto, nadie lo quiere ejercer o nadie lo ejerce porque no lo sabe. Y el segundo, se confunde el derecho al acceso a la información con el derecho de petición. Siempre nos confunden el sexto con el octavo constitucional, que nos dice que el sexto, el derecho a la información, pero que es la petición. Ok, hablemos de un ejemplo. Bueno, ustedes tienen una calle
en la que hay muchos baches. Entonces ustedes quieren que la deleguen, ¿ok? El derecho a petición. Delegación, yo te ingreso un escrito, además en el octavo constitucional, en el que te digo que quiero que vayas y hagas el bacheo correspondiente en esa calle. Ese es el derecho de petición. Ustedes pueden requerir que hagan algo. Y el acceso a la información, ya vimos que es otra cosa completamente distinta. Pero ahora sí, enfocando a los grupos étnicos. Para ejercer el derecho al acceso a la información, en el derecho positivo, es decir, aquí en lo que nosotros llamamos como Ciudad de México, que ya les decía, ni siquiera, sí, el problema de las comunidades étnicas está en toda la República, pero vamos a enfocarnos a la Ciudad de México, que es en donde vivimos nosotros día a día y que nosotros podríamos decir, esto ya no nos aplica. Bueno, como lo señalamos, entre algunas delegaciones es la de Xochimilco, Tláhuac, incluso la Roma tiene grupos étnicos no reconocidos, pero están ahí asentados. Entonces, los grupos étnicos tendrán las siguientes problemáticas para ejercer su derecho a la información. En primera, hablan una lengua distinta, ¿sí? ¿Y por qué es una problemática? Ok, nos decían que para ejercer el derecho a la información podíamos acudir a la unidad de transparencia. Ok, pero en la unidad de transparencia nadie sabe hablar la lengua indígena. Entonces, ¿cómo le hacemos? Va a llegar, que bueno, lo vamos a recibir, pero ¿cómo lo vamos a tener? Vía telefónica. Imagínense, el servidor público recibe la llamada y le hablan en náhuatl. ¿Qué va a hacer el servidor público? Aquí no pasa nada, ¿sí? Y hasta va a desconectar para que no le vayan a volver a marcar en esos minutos. Ya después lo volverá a conectar. Pero no tiene forma de tener una interacción con el solicitante. Decíamos, que pueden hablar por teléfono. No tienen acceso a teléfonos en muchas comunidades. Decíamos, en la República habrá montañas, pero vamos, hay muchas localidades en Tláhuac, en Xochimilco, que todavía no tienen bien instaladas las conexiones de teléfono. Hay muchos lugares en la Ciudad de México que el celular no tiene una buena señal. Y por lo tanto, ¿cómo acceden a esta vía telefónica? Y ya dijimos que le van a colgar de entrada, ¿no? Cuando contesten, porque no van a saber de qué les están hablando. Otro de los inconvenientes, no saben leer y escribir en español. Ojo, esto no quiere decir que exista el analfabetismo. Puede o no existir. Puede que existan personas que efectivamente no sepan leer y escribir. Pero puede que sí lo sepan, pero lo saben hacer en su lengua. Entonces llega una solicitud en su lengua y ¿cuál es el problema? El servidor público no está capacitado para recibir una solicitud en este caso. Y por lo tanto no puede acceder a su acceso a la información. No puede acceder a su derecho a la información. Siguiente, los sujetos obligados no conocemos las lenguas originarias. Ya lo mencioné. Tenemos una deficiencia como sujetos obligados al no tener esta preparación y no tener una persona que pueda apoyar en este caso. Es decir, no tenemos la infraestructura, ni siquiera traductores de internet, nada, no tenemos nada similar. Por lo tanto, no se va a poder acceder a la información. No hablemos ya del ejercicio del acceso a información a través de los mecanismos electrónicos. Si decíamos que no tienen muchas veces el acceso a un teléfono y muchas veces también no se tiene el acceso al internet. Hablemos de condiciones económicas y condiciones de infraestructura dentro de sus zonas, en donde viven, ¿sí? Además de que habrá muchos pueblos originarios que digan, yo no dejo que entre la tecnología, por lo tanto no dejo que entre las redes telefónicas porque pueden dañar mi condición de mis tierras. Por lo tanto no tienen acceso a equipos de cómputo ni a internet. Otra de las problemáticas, no se pueden trasladar a la ciudad como tal para realizar las solicitudes de acceso a la información. Y aun cuando lo hicieran, ya nos mencionamos, no van a poder tener una interacción real, porque va a llegar a la unidad de transparencia y vamos a ser realistas. Si llega a la unidad de transparencia, no me van a decir, disculpe, pero no lo puedo atender. Aunado de que vamos a ser realistas, si tienen condiciones a veces de necesidad las personas,
y vienen a la Ciudad de México, pongamos el ejemplo, quieren saber cuántas campañas de médico en el hogar existen y por qué no van a su localidad. Si vayan a la Ciudad de México, ¿dónde creen que van a ir? ¿A preguntarle al sujeto obligado o más bien van a decir, ya viene mejor que me atienda el médico? Van a tener el interés en acceder ya a otro derecho fundamental, a otro derecho humano, ya no al acceso a la información, porque eso ya no es relevante en ese momento. Claro, habrá personas que sí, y por supuesto que se les atenderá, pero va a tener muchas complicaciones. Ahora bien, hablemos de los grupos étnicos como sujeto obligado, ya no como personas que quieran enterarse de lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el problema como sujeto obligado? Decíamos que tienen autoadscripción y ellos van a determinar la forma en la que van a ejercer sus derechos. Pero entonces, la ley que ya mencionamos, incluso el sexto constitucional y el 58 de la Ciudad de México, de la Constitución de la Ciudad de México, no establece ningún procedimiento, ningún mecanismo para que miembros de la propia comunidad étnica accedan a la información. No lo hay, no existe y no lo pensaron. Ni siquiera lo contemplaron. ¿Por qué? Porque el derecho a la información lo concibieron como un derecho para la gente que vive en la ciudad. ¿Sí? No existe el mecanismo adecuado para poder acceder a la información de qué está pasando. Ejemplos. Soy viridiana, soy miembro de una comunidad étnica y sé que le proporcionaron al líder o a nuestro representante de la comunidad a través de la delegación a la alcaldía un presupuesto para mejorar condiciones alimenticias. Es decir, programa de alimentos. ¿A quién le proporcionaste? Porque a mí no me llegó y en la comunidad somos pocos y yo que me sepa, no muchos recibieron. ¿A quién o cómo fue tu determinación? No existe. Esa persona al interior no va a poder acceder a esa información porque su autodeterminación va a decir, yo no tengo por qué decirte o yo no tengo cómo explicarte. ¿Cómo lo va a preguntar? El segundo punto es, hablemos del derecho de nosotros que queramos saber algo que está pasando dentro de esa comunidad. Voy a poner el ejemplo más burdo, o a lo mejor hasta, si ustedes lo van a ver como el más ridículo. Pero digamos que cualquiera de nosotras y nosotros se quieren ir de turista a un pueblo originario. Y ya vimos que ahí sí me admiten, porque hay también comunidades que no me admiten ingresar. Habrá en esa comunidad sí me admiten. Pero también sé que ha habido muchos casos de linchamientos cercanos, no ahí, pero cercanos. Entonces yo quiero saber cuántos casos de linchamiento se ha dado en esa zona. ¿Cómo van a saber? Ustedes van a decirme, ante la Procuraduría. Voy a preguntarlo para que el MP me diga. Bueno, el MP va a decir, bueno, en las alrededores que yo sí puedo o tengo alguna forma de establecer contacto o que tengo atribuciones, porque es derecho positivo, yo tengo 70 casos. Pero lo que pasa al interior de la comunidad étnica, yo no sé, porque la autoadscripción decide que ellos son los que van a juzgar y por lo tanto no me tienen que dar a mí el aviso. Claro, es un ejemplo muy burdo si lo quieren ver, pero bueno, pasa en realidad, sí es una de las preguntas que suele ver y sí es por el objetivo, pero no existe un mecanismo. Y aquí entonces la pregunta es, ¿se nos violenta también el derecho a la información a nosotros? Por supuesto. ¿Se les violenta el derecho a la información a ellos? Claro, pero ¿qué creen? Todo va a ir dependiendo de conformidad a como lo vea la comunidad étnica. ¿Qué va a pasar? O ustedes me dirán, bueno, maestra, pero esto claro se queda en lo utópico, porque al final muchas veces las comunidades étnicas ni van a tener interés en lo que está pasando acá afuera. O nosotros van a querer interesarse ustedes en esto. Bueno, les decía, las preguntas sí suelen llegar de qué está pasando al interior de una comunidad étnica, cuánto dinero le estoy dando a la comunidad étnica, cómo está ejerciendo esa comunidad, pero no tenemos mecanismos de entrega de información. No hay una fiscalización que veíamos en la rendición de cuentas para ellos, ¿sí? Ahora vemos el otro punto, que ellos como queriendo saber información del derecho positivo o el ejercicio del derecho positivo.
Tenemos un caso real. Es el caso de la solicitud que se presentó ante la Secretaría de Gobierno, que es la solicitud 0101000522-2018, mejor conocida como la 522, por su relevancia. Sí, la 522, perdón, voy a tener que cerrar esto para poder hacer. Sí, es la 522. Sí. Esta es una solicitud que fue de alta importancia para la Secretaría de Gobierno y su unidad de transparencia, entre otras unidades que tuvieron que intervenir. Porque, bueno, pues es un caso real de un acceso a la información en el que no requiere una información en una lengua maya. ¿Qué pasa? Esta que están viendo es la solicitud real. Ya se dan cuenta que tengo mis números y todo, ¿no? Pero bueno, la solicitud ingresa, tenemos que testar el nombre por datos personales, pero es básicamente la solicitud viene con un número de folio, que aquí está el 522, el sujeto obligado que ingresa, el nombre del solicitante, algunos datos que pudieran ser de apoyo. Ok, se acaba de trabar. Bueno. La solicitud viene, después nos pide un medio para recibir notificaciones, usualmente lo piden en el sistema de plataforma nacional, y después viene lo que es el texto de la solicitud, que viene, aunque esperemos que se desbloquee, es una solicitud que viene en maya. Obviamente les cuento el proceso de qué pasa ahí en la oficina. Cuando llega la solicitud, no sabemos, o sea, se hace un consejo, empezamos a leer las solicitudes y llega la solicitud y decimos, ok, no sabemos qué dice. ¿Sí? Y entonces hacemos lo que cualquiera de nosotros hace aquí. Agarramos, copiamos el texto y lo pusimos en Google Traductor. No traduce nada. ¿Ok? Empezamos a hacer como algunas observaciones y decimos, puede que sea una lengua originaria. Por lo tanto, en la Secretaría de Gobierno existe un área que se denomina pueblos y valos. Acudimos al área de pueblos y valos y decimos, pues ustedes hablan con gente de pueblos originarios. ¿Van a decirme qué dice aquí? No, pues es que ninguno de pueblos y valos habla ninguna lengua indígena. Ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Se inicia un proceso. Todo el proceso es iniciar con investigación. Hablamos a la universidad, a la Facultad de Derecho en el área de apoyo de lenguas. No tenía pues, alguien que nos pudiera ayudar a traducir. De entrada pensábamos que era náhuatl. No teníamos a nadie que nos ayudara a traducir de náhuatl. Hablamos al CELE, a la Comisión de Lenguas Indígenas, hablamos a todos lados y nadie nos podía ayudar. No existían traductores que pudieran apoyarnos en ese momento, porque obviamente los traductores en primera no están contratados en las oficinas y los que están contratados están atendiendo juicios orales. Por lo tanto, no había nadie. Entonces, ¿qué se hace? Una pregunta, se me hizo curioso, ¿cómo supieron ellos entonces cómo llenar el formato y en qué cuadros? Ahorita, si me permiten, nos vamos a dar cuenta. Déjenme tantito, está muy emocionante la película. ¿Sí? Entonces, de hecho, ustedes cuando ingresan a la plataforma es muy sencilla de poder llenar, pero ahorita lo vamos a ver. Efectivamente, aquí pueden ver los plazos, ¿no? Es importante señalar el plazo principal, que es el de 26, y el del 10 de abril, ¿sí? ¿Qué se hizo? ¿Qué se procedió? Bueno, entre tantas llamadas que logramos hacer, conseguimos el contacto de la CEDEREC, y la CEDEREC dijo, sí, yo te puedo apoyar a que cualquiera de mis traductores lo revise, pero lo tienes que enviar por escrito y por oficio. Ok, pues inmediatamente la burocracia se puso al día y enviamos los oficios correspondientes, en el que le decíamos que por favor nos tradujeran este texto. ¿Sí? Después de esto, nosotros tenemos la necesidad de generar una solicitud al interior de las personas que pudieran atender esta información, que era pueblos y valos. Por lo tanto, le dijimos a pueblos y valos, esta es la información que nos pidieron y esta es la traducción. Si la traducción les dice,
Yo hablo una lengua indígena. Leí una parte sobre el consenso de Montevideo sobre la población y desarrollo. Quiero saber cuáles políticas públicas hicieron que beneficie a las personas que hablan una lengua indígena en nuestra ciudad. Efectivamente la persona hablaba español. Solo quería saber qué íbamos a hacer. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Qué pasaría si yo hice una solicitud? O sea, en su cabecita el solicitante fue, pobres meses, no sabía hacer su tweet. Sí, evidentemente. Entonces, pues nosotros ya que tenemos la traducción que nos hace llegar CEDEREC, por cierto, si se dan cuenta, el término era para el 26 de marzo. Y nuestra respuesta llega muy tardía. ¿Sí? Entonces, todo el proceso que se hace es para el 22 de marzo. Entonces, ¿nosotros qué tuvimos que hacer? Una ampliación de término por la complejidad de la solicitud. Entonces, ¿qué pasó? Y era una gran complicación porque decían, bueno, mi jefe en ese momento dijo, pero es mi idioma. La solicitud de todos modos la tengo que prevenir. ¿Y qué idioma crees que la voy a prevenir? En español. Entonces yo le decía, bueno, sí, pero a ver, lo que yo propongo es que la prevención se realice en español y que cuando hagamos la respuesta final, que también vamos a traducir, le pidamos al traductor que incluya que hubo una prevención, que el documento que recibió era para decirle te voy a pedir una ampliación de plazo. Pues efectivamente mi superior jerárquico en ese momento lo acepta y tenemos ya después, fíjense hasta qué día nos llega la respuesta. 26 de marzo. Efectivamente, fuera de plazo, ya estábamos. Entonces, lo que hicimos fue generar una respuesta. Esto es de cuando nos dan lo que decía la solicitud. Y nosotros lo que hicimos fue una respuesta en español para no perder el plazo y para decirle, al final sabíamos que el solicitante sabía hablar el español y que iba a poder tener el acceso. Pero, ¿qué hicimos? Pues decirle, por este conducto, en atención a tu solicitud, que dice esto, se solicitó el apoyo para la traducción, o sea, si le dijimos, pedimos apoyo, y me dijeron, ¿qué es esto? Y tengo a una persona de Pueblos y Barrios que me contestó referente a tu solicitud en el siguiente sentido. Y aquí tenemos la respuesta. En la respuesta nos dice el solicitante, la unidad, ok, tú me perdón, estaba confundiendo, esta no es la respuesta final, esta es la respuesta de Pueblos y Barrios, en la que nos dice que desarrollaron el Programa General de Preservación y Desarrollo de los Pueblos y Barrios Originarios. Y nos anexan la Gaceta. Otro problema, la Gaceta no está traducida al maya. Pero nosotros tenemos un artículo que nos dice que no puede ser procesada la información si nos genera mucha complicación. Y estarán de acuerdo conmigo que para 4 líneas se tardaron 8 días, pues imagínense que yo le pidiera al traductor que me tradujera toda la Gaceta. Entonces lo que se hizo fue, les comentaba, se entrega el anexo en el estado que se encuentra, se le entrega la solicitud traducida en español, y se manda de todos modos a petición de traducción. ¿Sí? Se pide la petición se hace la petición de la traducción y entonces les decía, este es el documento que les comentaba en el que se les pide se le explica al solicitante que fue en maya su solicitud, que lo hicimos el procedimiento que les acabo de contar y que le proporcionamos el oficio y el documento que nos entrega el área de Pueblos y Barrios. Se notifica vía el sistema Infomex en el plazo, ¿sí? Y posteriormente se le manda este documento que ya es la traducción final, ¿sí? Se le manda vía correo electrónico al solicitante para que tenga la información. Esto es lo que nosotros le denominamos una respuesta complementaria, con el fin de que el recurso de revisión al que nos pudieran haber hecho ingreso se sobreseyera, ¿sí? Estas son las problemáticas que realmente están sucediendo. En verdad puede pasar. No simplemente podremos decir, es que la comunidad étnica no está interesada en nosotros. No, sí están interesados. Y nosotros estamos interesados en qué pasa adentro, pero no tenemos los mecanismos. Y el problema es que se norma pensando en el derecho positivo y el ejercicio en la ciudad.
pero no pensamos en el derecho consuetudinario y tampoco en cómo acceder a este derecho consuetudinario, cuando aún así tenemos derecho todos, no nada más ellos, y también ellos no nada más tienen derecho a vivir allá, sino que también se pueden incorporar a nosotros. Esa sería parte de sería la ponencia de mi parte. Espero que les haya quedado un poquito más claro el acceso a la información para las comunidades étnicas, conocer cuáles son las problemáticas reales y que el ejemplo les haya sido muy visual para que conozcan cuáles son los problemas reales. ¿Sí? Gracias. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la maestra? Vamos a empezar por aquí, por adelante. Yo tengo una duda, principalmente en México, pero porque usted está hablando de una comunidad indígena, la maya. ¿Cuántas lenguas se encuentran en México? Activas tenemos 56. Exacto, pero tenemos un idioma oficial. Así es. Ahora, no sería más, es muy complicado lo que usted está exponiendo y sumamente preocupante, porque si tenemos 50 lenguas indígenas, comunidades existen y ahí están. Yo tengo dos conflictos existenciales con ese punto. Uno, ¿por qué son autónomos? ¿Y por qué siguen sus propias normas? Nadie puede decir eso. Okay. Dos, ¿no sería para ellos más fácil conseguir un traductor? Porque siempre en las comunidades indígenas hay español, ¿no? Y sería a lo mejor una ayuda para el sistema en general, en que cada grupo de esa etnia tuviera. Yo creo que le acercaría más a la ley a ellos y a nosotros poder, digo a nosotros, los citadinos, los que medio hablamos el español, poder tener ese contacto con ellos. Pues, lo dejo al aire, no sé si ustedes Mire, no es propio ni conveniente el señalar que ellos tuvieran que tener un traductor, porque básicamente ellos no es que estén por fuera de la ley, sino que se les respeta su autodeterminación, ellos se les respeta la forma en la que deciden sus normativas y su adscripción. Pero no están fuera de la ley, tan así que el segundo constitucional nos dice que vas a respetar, te vamos a respetar toda tu adscripción y tu autodeterminación siempre y cuando no violentes lo que está establecido en las normativas federales y en esta constitución. Por lo tanto, no estaría que estén fuera de la ley, sino que más bien se les da la libertad de que sigan ejerciendo sus derechos en la manera en que ha sido tradicionalmente llevadas a cabo. Su derecho consuetudinario, aunque no se pueda visualizar, realmente tienen un sistema que a veces es mucho mejor. Muchas veces tienen más efectividad. Por eso es que no es que estén fuera de la ley, están siempre dentro de la ley. Ajá. que nadie por encima de la ley. Ajá. Entonces ahí ya tenemos como que estatutos independientes. No es como tal estados independientes, pero sí se les respeta la decisión de cómo se van a normar. Básicamente, no es básicamente lo que se hace con cada estado de la federación. No es que se tenga, no es que cada uno de ellos pueda normar como se les dé la gana, sino que realmente lo hacen de conformidad a las normativas federales. Sí lo pueden hacer, y no es que estén de manera independiente. Y por lo que respecta a su pregunta de si ellos tendrían que tener una propia traducción y que nos facilitaran, entonces ahí estaríamos cayendo en un problema que sería la discriminación, porque estaríamos diciéndole, no te voy a considerar, es tu problema en cómo te acerques a mí. No sería lo idóneo, no sería lo correcto. Lo idóneo es que nosotros tuviéramos un mecanismo en el que realmente consideráramos a todos. Usted lo ha señalado, son 56 lenguas. Y entonces imagínense, ¿cuál tendría que ser la infraestructura? Enorme. Pero más bien, no tendríamos que tener una infraestructura enorme, más bien tendríamos que tener una oficina creada para traducciones. Estrictamente, eficientar el sistema de información. Y no es que tuviéramos que tener estas solicitudes de mandar oficios burocráticamente y que en tal parte se excedieran los plazos. Eso
adecuado y no tanto el arrastrarlos a nuestro sistema, sino más bien nosotros incorporarlos a todos. ¿Sí? Muchas gracias. Respecto a las copias certificadas, un grupo ético solicita información y de esa información ética que solicita copias certificadas. Ajá. En este caso, las copias certificadas tienen costo y si lo tienen no vulneraría el derecho de acceso a la información porque no iría implícito en él. Y otro, si es comunidad indígena y por su estado de vulnerabilidad que presenta, ¿es viable que se le cobren las copias certificadas? Muy buenas preguntas, ¿alguna? No. ¿No? Ok. Bien, las copias certificadas, en sí la naturaleza de las certificaciones es lo que se cobra, es decir, lo que cobramos es la validez del documento ante otras instituciones. La información como tal no se cobra, básicamente lo que cobramos es la firma institucional que le dé la validez, ¿sí? Pero cuando se trata, y no nada más de comunidades étnicas, existe una, en el artículo 226 de la ley de transparencia de la Ciudad de México nos señala que si la unidad de transparencia por las condiciones que presenta el solicitante se determina que puede causar un inconveniente o causar un agravio al solicitante el cobro de esta certificación, puede omitirlo. Por lo tanto, básicamente muchos sujetos obligados, y no hablo en específico de algunos, muchos sujetos obligados, la mayor parte de las veces no cobran la certificación, las proporciona de manera simple y sobre todo si se determina que viene de una comunidad étnica la persona, se entrega la información sin requerir el costo. Por lo tanto, sí hay mecanismos que prevén esa parte en la que no se le violente el derecho a la información y no se violente su acceso. ¿Sí? ¿No? Mi inquietud es referente a la diferencia que mencionó en cuanto al derecho de petición y el acceso a la información, porque lo que yo logro entender es que el derecho de petición es muy general y está dentro del acceso a la información. Bueno, no, el acceso a la información está dentro del derecho de petición, por lo que explicó. Entonces no me quedó muy claro con su ejemplo de los baches, porque al igual que tú vas y necesitas, oye, repárame estos baches, tú también vas ante la autoridad o ante el órgano garante local, oye, ¿sabes qué? Dame esta información, estás pidiéndole que le solicita a la autoridad la información que tú necesitas. Entonces, como que no me queda muy clara la diferencia. Ok, el origen el ejercicio es de los dos casos es igual. Ustedes acuden y solicitan. Pero ojo, la situación es el fin que tiene. Uno es requerir la información. ¿Cuántos baches tiene la delegación Cuauhtémoc? ¿O cuánto gastan en bacheo en la delegación Cuauhtémoc? Esa es la información pública. ¿Cuánto gastaste? ¿Qué es? O sea, digamos el qué. El qué. Y ustedes cuando quieren que les arreglen su calle porque está un bache, entonces van y le dicen, hazlo. No cómo, no qué es lo, cuánto gastaste, ni cómo lo vas a hacer o cuántos baches hubo, sino le dicen, tu obligación está dentro de tus atribuciones el que cubras este bache y por lo tanto tú tienes que ir y cubrir este bache. Otro ejemplo, ustedes van a requerir información de cuántos edificios se cayeron por el sismo. Pero si tú vas a ejercer tu octavo constitucional, tú le vas a decir, mi casa se derrumbó, tienes que darme o proporcionarme el apoyo para que yo reconstruya esta casa. Nada más te van a decir cuántos se cayeron, a lo mejor entonces está tu casa, mientras que en el otro tú vas a exigir el apoyo. Esa es la diferencia entre la petición y el acceso a la información. Respecto a la transparencia del uso de información y las comunidades, algunas tienen las costumbres que a veces no son del todo, considero, protegidas cuando son artesanías o expresiones culturales. ¿También se maneja ese tipo de información o solamente es...? Sí, claro que sí. Todo depende el sujeto obligado. La mayor parte de este tema
esta información acerca de cómo se debe de proteger las artesanías, sus zonas patrimoniales, todo dependerá del sujeto obligado. Por ejemplo, artesanías lo tiene cultura, zona patrimonial la tiene SEDEMA. Entonces, pero sí tiene mecanismos para poder incorporarse estos temas al derecho a la información. Sí se tienen que tener mecanismos de protección, atención, resguardos, todo tiene que estar incorporado. ¿Sí? Agradecemos sinceramente la participación de la maestra Viviana Pineda. Le vamos a traer un reconocimiento, se los voy a Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Viviana Pineda Zúñiga por su destacada participación como ponente en la conferencia Acceso a la Información y Comunidades Indígenas, disertada el 29 de septiembre de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza, la del Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, septiembre de 2018, y al final, al caso firma nuestro señor director Raúl Contreras Bustamante. Maestra, muchas gracias.